Vamos a entrar en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios de esta 18:22, dice así: y si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esta palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y esta predicación lleva por título: Dios me dijo. Muchas veces podemos conseguir aquí en la palabra, y en muchas partes conseguimos aquí en la palabra de Deuteronomio, que hay profetas que pueden hablar la palabra diciendo de que Jehová dijo, que Dios le dijo, cuando no es así. Hoy en nuestros días podemos conseguir clases de personas de esa manera, que hablan la palabra con presunción, porque son personas que tienen entronado en su corazón, en su alma, en su espíritu, tienen entronado el título, ya sea de profeta, de pastor, de apóstol o del nombre que ellos se quieran poner. Porque no es lo mismo que Dios te ponga un nombre, que tú mismo te pongas un nombre. Cuando una persona se coloca un título, dicho de lo que son de los 5 ministerios, y se coloca un título, la palabra de Dios no es veraz en esa persona, por causa de que se lo colocó él y no se lo colocó Dios. Podemos ver muchas veces que hay gente que recibe profecías que son completamente erradas, que no tienen nada que ver con la obra de Dios, porque siempre profecía que se recibe tiene que tener unos parámetros. Cuando la profecía está llena de vanidad, se habla con presunción. ¿Y qué es presunción? Vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí mismo, de sus propias cualidades. Eso es hablar con presunción, porque la persona lo dice y lo habla y lo dialoga, pero con la idea de que hablen de él y no que hablen de la palabra. Cuando se habla de la palabra, cuando se dialoga de la palabra de la manera adecuada y correcta, cuando viene una palabra de reprensión, una palabra de restauración para esa vida, siempre va a haber estos parámetros. Es una palabra que hace ver a la persona en el estado que está, y después que hace ver en el estado que está, le da la solución de cómo salir de ese estado en el cual se encuentra. Es la diferencia de que cuando una palabra viene por presunción, la palabra viene como una manera de destruir, viene de una manera determinante, pero como para destruir y no para edificar. Es la diferencia de cuando se habla con presunción y cuando se habla de una manera, como cuando Dios habla y cuando se habla con presunción. Hay una gran diferencia. Cuando escuchamos muchas palabras que siempre la gente dice: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, son personas que andan llenas en muchas ocasiones de buenas intenciones, pero en muchas ocasiones no hay buenas intenciones. Mira lo que me dice la palabra de Dios también en el libro de Jeremías 23:28. Me dice la palabra de Dios así: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a que viniere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Aquí se compara los sueños con paja. Ahora, no todos los sueños que vienen son paja, así como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es una paja? Paja es monte seco, monte, hierba seca en diferentes maneras, pero es monte seco, que no tiene sustancia, que viene seco. Y también la palabra habla también como el tamo que arrebata el viento, también como la hoja seca que la lleva el viento. Eso estamos hablando de la paja, que es algo que está seco, no tiene sustancia. Pero también me dice la palabra de Dios que la palabra la compara con el trigo, porque la palabra de Dios es trigo, es algo que nutre, es algo que alimenta el alma, es algo que alimenta el espíritu, es la palabra de Dios. Ahí es que está la diferencia entre el trigo y la paja. Así Dios habla sobre lo que es los sueños. Hay gente en el pueblo de Dios muy soñadora, y no es malo soñar, pero es malo cuando la persona constantemente está diciendo: Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dijo, y la persona no lee para corroborar aquello que fue recibido, ya sea en sueño, ya sea en visión, ya sea de alguna manera que le llegó una palabra a la persona, pero tiene que ser corroborado con la palabra de Dios. Cuando la persona dice: Dios me dijo,
tiene que corroborarlo con la palabra, aquello que está diciendo. Siempre tiene que llevar una connotación de que sí, está bien, va a llevar reprensión, pero también va a llevar una restauración. Si no lleva estos dos elementos, la palabra de Dios se pone entredicho lo que la persona está diciendo que Dios me dijo. Cuando Dios habla, destruye lo malo y edifica lo nuevo, porque la palabra de Dios todos los días son nuevas, son buenas y nuevas de salvación. Es la gran diferencia de cuando Dios dice y cuando no lo dice Dios. Hay que tomar en cuenta varios argumentos. Pero vamos a seguir leyendo también en la palabra de Dios. En el libro de Job 21:17 me dice la palabra de Dios: oh, cuántas veces la lámpara del impío se apaga y viene sobre ellos su quebrantamiento, y Dios en su ira le responde con dolores o le reparte dolores. Dice el 18: será como la paja delante del viento. ¿Qué hace la paja delante del viento? Vuela, no se establece, no permanece. Estamos hablando de una palabra que es espiritual, pero que no viene de Dios. También me sigue diciendo, y como el tamo que arrebata el torbellino. Ahora, en la palabra de Dios sabemos que el torbellino, la palabra que arrebata el torbellino, o la paja, como dice el 18, serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Aquí el torbellino representa a Dios. Dice el 19, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozcan. Y dice el 20, verán sus ojos su quebrantamiento y verá de la ira del Todopoderoso. Aquí estamos hablando de personas, cristianos, que se dejan llevar por las emociones y dicen, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, cuando Dios no le ha dicho nada. Hay gente que se dejan llevar por las emociones. En alguna ocasión vino un varón de Dios y me veía hablando con una hermana. La hermana era de la iglesia y la hermana me llevaba aproximadamente 10 años. Y resulta que el hombre se presentó de sopetón y dijo, Dios te dice que ella va a ser tu esposa, cuando esa hermana no tenía nada que ver conmigo, aunque los dos estábamos solteros en ese momento. Pero resulta que yo no tenía ni pendiente con ella, ni ella ni pendiente conmigo. Y aparte que no era lo que yo había pedido tampoco, no por lo menos no en las connotaciones de edad. Y resulta que cuando se dijo eso, ahí se cumple la palabra, que se habla con presunción, que se habla por una emoción, pero no es porque Dios dijo, sino que la persona en sus emociones dice palabras y se deja llevar por las emociones y termina diciendo cosas que no son. La palabra de Dios siempre tiene que llevar un propósito. Todas las personas que van a profetizar, hay un propósito de vida, hay un propósito de vida. Y cuando una persona tiende a profetizar de esa manera, se convierte en una persona dubitativa. ¿A qué me refiero? Una persona dubitativa es aquella que carece de coraje y determinación para tomar una decisión de cualquier índole. Un ser dubitativo es pusilánime, es una persona floja en leer palabra, en adquirir conocimiento de parte de Dios, en adquirir la palabra de Dios en su vida de una manera veraz. Hay personas que se quieren todo el tiempo buscar diciendo Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho nada. Y cuando le dicen las personas, hermano estudie la palabra de Dios, no solamente deje llevarse por sueños, no solamente se deje llevarse por lo que usted está escuchando sus oídos. A veces no le está hablando Dios, sino le está hablando el enemigo. A veces es su misma carne que quiere decir cosas y hablar cosas que Dios no le ha dicho. Y en eso que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona tiene inconstancia es porque no tiene conocimiento, no busca conocimiento, no quiere adquirir conocimiento, porque se le es más fácil mantenerse así, diciendo todo el tiempo, Dios me dijo. Qué bueno y hermoso es cuando una persona puede hablar por testimonios
de que Dios le habla y corroborarlo con la palabra y restaurar a través del Santo Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, que es la manera correcta, y comprobando todo lo que dice la palabra y todo lo que ha recibido de mundo espiritual, ya sea por el sueño o ya sea en oración, recibiendo palabra que lo corrobore con la palabra, como lo dice la palabra de Dios, que dice que si de alguno de vosotros hable conforme a la palabra de Dios. Es la manera correcta de que uno pueda edificar las vidas de las personas. ¿Cuántas cosas han salido raras en las iglesias? Gente haciendo cosas raras en las iglesias. Gente montándose en púlpito, vestido de chapulín, vestido de vaquero o vestido de cualquier otra cantidad de cosas por llamar la atención. Porque cuando uno le pregunta, varón, ¿y por qué usted se subió hacia el púlpito? ¿Por qué usted hizo ese espectáculo en púlpito? Porque Dios me dijo. Y resulta que no, Dios no le ha dicho nada. Porque nunca Dios va a hacer algo para llamar la atención en el sentido de diversión. Siempre el propósito es llamar la atención a la persona para que busque la salvación, para que consiga la salvación, pero no para hacer una broma de recreación divertida, y menos en un púlpito. Hay cantidades de personas que han dicho, y hay cantidades de personas que hacen oraciones tan extrañas, hablando a través de un púlpito, diciendo que, y le ponen el pie, no la mano, sino el pie en la frente, a través de un púlpito. Gente que ha hecho escupitajos a gente en un vaso y que tome eso, lo que eso lo va a sanar. ¿Acaso esa persona es Dios? Si lo que Dios hizo, por ejemplo, en algún momento dice la palabra de Dios que Él hizo barro y le untó a un hombre que estaba ciego y le dijo, ve y lávate y ve al tanque de Siloé y lávate. Y el hombre se le fue restaurada la vista. Y hay gente que en base a esa escritura hace cosas tan raras que no dice la Biblia. Por eso es importante leer. La Biblia dice, mi pueblo carece de conocimiento, y por eso dice en el libro de Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No hay que dejarse de llevar con todo lo que usted escucha a través de un púlpito. Corrobórelo a través de la palabra. Y no solamente lo corrobore, sino también debata. Cuando usted escuche algo raro a través de un púlpito, reprenda en el nombre de Isa, Rabacanda, la Masella, en el nombre de Cristo Jesús. Reprenda aquello. Hay cosas tan extrañas que se pueden escuchar a través de un púlpito. Recuerdo un testimonio. Aquí le voy a hablar de unos cuantos testimonios sobre una hermana profeta, que realmente lo es, pero por causa de conocimiento, por causa de no adquirir conocimiento, de no adquirir los estudios adecuados según su don, ha hecho metidas de patas tremendas. Pero por cosa de ética, obviamente yo nunca nombro nombres de personas, de hermanos o de hermanas, de nadie, para no comprometer a nadie. Ahora bien, esa hermana profetizaba y decía lo siguiente, le dijo a un hermano, porque el hermano todo el tiempo se veía en una condición que estaba como enfermo, parece que el hermano había hecho pactos, había hecho cosas de decreto, había hecho en un tiempo de brujería, llegó a hacer cosas, y todavía hay cosas que estaban corriendo en él y no se le habían quitado. Toda persona que llega a Cristo es necesario que se arrepienta y deshaga toda maldición generacional, toda herencia generacional. Y ese hermano no había deshecho la herencia generacional, como lo dice en el libro de Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Hay gente que se ha arrepentido, ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero no ha desechado las herencias generacionales. Y usted se preguntará, cuando nosotros llegamos a Cristo nos arrepentimos, con eso basta. Hay personas que llegan a Cristo y sí, y lo hacen con esa conciencia, pero inconscientemente siguen haciendo lo mismo, siguen diciendo palabras como que yo soy así porque mi mamá me dijo así, yo soy así porque mi papá me crió así, yo soy así porque mi papá, porque mi mamá, porque mi papá esto, porque mi papá lo otro, y diciendo esas palabras, vuelven a hacer decretos, vuelven a hacer pactos, enyugando su vida de manera espiritual y cometiendo nuevamente las mismas cosas que cometen sus familiares por causa de la palabra decretada de su boca. Entonces ese hermano resulta que llevaba una vida un poco precaria de manera saludable, pero había una hermana que era profeta y le dice, tú vas a morir, Dios me muestra que tú mueres este año, Dios me muestra que tú mueres este año.
Y como eres una persona un poco inductiva hacia la gente que está alrededor, llegaron otros profetas a la iglesia y ella le decía lo mismo sobre esa persona. Y cuando esa persona ya estaban sugestionadas con por lo que la palabra dicha por la otra profeta, le decían lo mismo al varón. Yo recuerdo que le dije, mire varón, usted sabe que usted no se va a morir. Eso es lo que usted quiera aceptar. Si usted quiere aceptar esa palabra que le dijo esa hermana, acéptela y seguro morirá. Pero si usted quiere creer en Dios, que Él es el que limpia de adentro hacia afuera, usted no morirá, usted vivirá. Y yo le dije, ¿usted a quién le decide creer? ¿A una persona que está hablando por emoción o le que decide creer a la palabra? Si usted le decide creer a la palabra, usted vivirá. Ya hoy han pasado 3 años y aproximadamente como 10 profetas le llegaron a profetizar muerte en ese mismo año y él no murió. Y ya han pasado años y el hermano anda predicando por las calles, diciéndole a la gente que no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Porque ¿sabe lo que pasa? Cuando usted le hace caso a la persona que diciendo que Dios me dijo, tenga cuidado, tenga cuidado. Toda palabra que viene de parte de Dios, sí, viene con reprensión, pero también restaura. Viene una palabra de reprensión diciendo en el estado que está y por qué estás así. Y después que te dice así, te dice cómo te puedes restaurar, cómo puedes hacer. Pero cuando una palabra solamente viene determinada diciendo, usted muere, usted muere, usted muere, porque yo soy el profeta, porque yo te lo dije, porque si yo soy el profeta de Dios, tú mueres este año porque por mi palabra. Gente arrogante, gente que anda con el egocentrismo, pero hasta los cielos. Y no andan pendientes de restaurar, sino andan más pendientes de que sean renombrados, que sean que es por mí, que por mí se levantó, que por mí se levantó esa persona, que por mí, porque yo soy el ministro, porque yo soy la ministro. Cuando dicen la palabra y se entrona el yo, la persona dice, Dios todo el tiempo, Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho nada. Había también en otra ocasión un pastor que profetizó que una hermana de la iglesia iba a ser la presidenta de su país. Y resulta que esa mujer no ganó. Porque ¿qué pasa? Siempre hay un propósito. Si realmente esa palabra es cierta, el hombre tuviera que haber dicho la profecía entera. Esa hermana va a ganar, va a restaurar la familia, va a restaurar las casas, va a restaurar la vida espiritual en las personas. Porque lo que había antes no era adecuado, era pura idolatría, y eso Dios lo va a restaurar. O sea, una profecía completa. Pero cuando solamente se lanza de que va a ser, esa mujer va a ser solamente la presidenta, y no hay como un propósito de ahí, sino que solamente porque me escuchen. Solamente quedamos en un Dios me dijo que no era real. También habemos otro profeta que le habló a un futbolista muy conocido. Y el futbolista muy conocido había tenido una ruptura de ligamentos. Y iba a ver lo que efectúan cada 4 años sobre el fútbol, sobre una copa. Y que no, para que vamos a orar para que Dios te restaure y para que tú puedas jugar ese juego en la copa. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, si lo que se va a orar no tiene un propósito espiritual, está botando una palabra que no se va a cumplir. Y resulta que el varón le dijo eso, que yo voy a orar por ti para que tú seas restaurado, y el hombre decía, siento que Dios te restaura, siento que se te calienta tal cosa, se te calienta la pierna, se te calienta. Era mentira, porque cuando se habla por emociones, decimos Dios me dijo, pero es emoción, no es convicción de parte de Dios. También vimos en todas partes del mundo un varón que se enfermó de cáncer, y vinieron muchos pastores y vinieron muchos cantantes a orar por él, y resulta que llegaron y oraron por él, pero el hombre no sanó, y profetizándole cosas. Y claro, había una buena intención porque esa persona sanara, realmente la había una buena intención, pero eran palabras de emoción. Solamente un pastor le vino y le profetizó y le dijo una palabra verdadera. Varón, yo no te voy a profetizar, yo lo que voy a orar por ti que se haga la voluntad de Dios en ti, porque yo quisiera que tú vivieras, pero si en la voluntad de Dios no está el vivir, amén. Pero de todas maneras, si vivimos o morimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos también para Cristo, le dijo ese pastor.
Qué bueno es cuando alguien puede decir, realmente Dios me dijo, y lo fundamenta con la palabra. Mira lo que me dice la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel 13, 3 al 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido a la brecha, ni habéis edificado un muro alrededor de las casas de Israel, para que resistan firme en la batalla en el día de Jehová. Esto es tremendo porque estamos hablando que cuando se le dice pura profecía de paja, así como lo dice la palabra, pura profecía de paja, algo que no nutre, algo que está seco. El pueblo no está siendo edificado sobre la roca, sobre Cristo no está siendo edificado, sino en pura falacia, pura cosa que son irreal, que no son reales. Cuando la persona dice Dios me dijo, filtre aquello que está escuchando por la palabra de Dios. Filtre en el nombre de Cristo Jesús. Hay cosas que se pueden estar escuchando tremenda, pero filtre aquello que está escuchando. No sea que después que habiendo escuchado esa profecía entre comillas, usted venga a morir o le venga a pasar algo a usted o a su familia por causa de que Dios me dijo. La palabra de verdad es muy diferente cuando algo viene por emoción. La palabra de verdad es algo que produce convicción en el cristiano. Es la palabra de Dios que produce convicción. No que de repente que estaba... Mire, cuando una persona se acuesta y lo que se mete es un tremendo plato de cochino, o con una parrilla, o come una comida pesada y después ahí se acuesta y se para soñando. Mire, varón, lo más seguro que todo lo que soñó no viene nada de Dios, porque la digestión la hizo fue en la cama, durmiendo. Después que hizo una digestión con una comida muy pesada, soñando que un perro se comía a una culebra, o que una culebra se comía a un perro, o que un gato se comía a un león, soñando locura y viendo locura por causa de esa digestión que hizo en la cama. Hay personas que cuando hablan de la cualidad que tienen, y conocí un varón, que el varón todo el tiempo decía que Dios me dijo, y en alguna ocasión viene él dice que Dios le iba a dar una palabra para dársela a un presidente, y al presidente que le iba a decir que ese presidente que él era un diablo, que le iba a decir de cara a cara, de frente a frente, tú eres un diablo, porque Dios me dijo que tú eres un diablo, y que te arrepintiera. Mire, varón y hermana que me escucha, cualquier persona que Dios le hable, nunca le va a hablar de esa manera. Nunca le va a hablar de esa manera. Porque si usted le habla en alguna parte del mundo a un presidente de una manera irrespetuosa, usted le mete en los ganchos. Usted le mete en los ganchos y va preso. Puede ser que termine la profecía, pero va preso por falta de respeto. Cuando Dios habla, no es necesario dar una ofensa a una persona. Dios es un caballero para hablar. Dios es un caballero para hablar. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, 2 de Corintios 4, 1 y 2 dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Cuando la persona tiene cosas malas dentro de sí, cuando no ha renunciado a lo malo adentro de sí, cuando tiene cosas ocultas, vergonzosas dentro de sí, la persona va a hablar cosas raras y extrañas. No va a hablar conforme a la palabra de Dios, le va a hablar cosas raras, porque él anda raro y quiere mostrar cosas raras para que la gente se meta en cosas raras. Por eso hay que renunciar, como dice, a lo vergonzoso, a lo oculto. Hay personas que aún estando en la palabra no pueden perdonar a una hermana, a un hermano, o a aquel hombre que se fue, o a aquella mujer que se fue, o a aquel hombre que lo robó, o a aquella mujer que lo robó, o a aquella persona que lo ultrajó. Cuando la persona no ha renunciado a esas cosas vergonzosas, a lo oculto, la persona va a vivir y hablando cosas raras y extrañas. Por eso hay que tener cuidado en el Dios me dijo, en el Dios me dijo.
Porque cuando una persona no ha sido curado, cuando no ha sido limpiado por la sangre preciosa de Cristo, cuando no ha sido restaurado el espíritu, el alma, cuando no ha sido restaurado, la persona sigue herida, la persona sigue con cosas ocultas y vergonzosas. Y eso daña al pueblo de Dios, hace que el pueblo se funde sobre paja y no sobre Cristo, no sobre la roca, no sobre los muros de Cristo. Dice en el libro de los Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Cuando se dice esa palabra es porque sé que he sido herido, porque sé que he sido maltratado y porque todavía me sigo recordando de aquello que me hicieron o de aquello que me hicieron daño, me sigo recordando, y cuando siento ese sentimiento, cuando hay una rabia dentro de mí, cuando hay una ira, una rabia, un enojo adentro de mí, tengo que decirle a Dios, como dice en el 51:10 de los Salmos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, porque sé que necesito que me limpie, Señor. Sé que necesito que me limpie, que restaure mi vida, mi alma, mi espíritu. Cuando decimos Dios me dijo, hay siempre a veces una palabra muy rara dentro de los hermanos o hermanas que por carencia de conocimiento, por falta de conocimiento, dicen estas palabras como esta: esperaré a mi pareja, que esa llega. No, hermano, no, hermana, la pareja se busca, la pareja no llega. Se habla de oración, y cuando se va a hablar con un hermano, usted es respetuoso con esa persona y hablan y dialogan de una manera coherente, dialogan, hablan. Y hay propuestas, hermano, mire, usted me gusta, mire, la hermana se puede asombrar, o viceversa, se puede asombrar. Y bueno, mire, yo tengo un ministerio así, yo tengo un ministerio así. Un propósito, hay un propósito. Se empiezan a hablar los propósitos para ver si pueden llegar a un acuerdo. Y si llegan a un acuerdo, se terminarán siendo novios, terminarán casándose y terminarán haciendo el propósito. Hay gente que se pone y que no, yo estoy esperando en Cristo, pero no busca. Es como el que dice, esperaré el empleo no se espera, el empleo se busca. Usted se para y que, Señor, yo oro, véngase, póngase una hora a orar antes de salir a buscar el empleo, y lo busca. No que va a orar y se va a quedar sentado. Ore y salga a buscar el empleo. El que quiere una casa, también es lo mismo. Salga, busque economía, reúna dinero, hable, dialogue, negocie, pero muévase. No solamente se trata de pura oración, se trata de acción en el nombre de Cristo Jesús. También vemos a la persona, no, que yo estoy orando para rebajar, yo estoy orando para rebajar, y resulta que la persona nunca rebaja, porque eso necesita acción. Y la acción es deporte, comer bien, nutrirse de una manera adecuada, bajar niveles del carbohidrato. El que come mucha carne va a tener ácido úrico alto, entonces tiene que bajarlo también. El que, por ejemplo, está buscando lo que es el gluten, todo eso se baja cuando hay una buena alimentación, y cuando hay ejercicio, la persona va a rebajar. Pero una persona no rebaja con simplemente una oración. Usualmente cuando una persona está vacío y tiene que nutrir un don, no, que Dios me va a nutrir el don, Dios ya te dio el don. ¿Cómo se nutre? A través de la palabra. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Hay gente que anda asfixiado o anda asfixiada de una manera física, que no puede respirar. Hoy en día también sabemos que hay coronavirus y hay muchos virus en el mundo. Pero también sabemos que hay gente que se pueden asfixiar por solo vivir en una casa. Había una señora que se la pasaba asfixiada, y resulta que dentro de las paredes, que son de madera, había hongos y había muchas esporas que la hacía mantenerse asfixiada. Hay gente que puede estar asfixiada por el entorno, hay gente que puede estar asfixiado por algo espiritual, y hay gente que se puede estar autoasfixiando con algo que le está haciendo daño. Pero la persona tiene que accionarse. Si usted, por ejemplo, te sigue clamando a Dios que le quite la asfixia, pero sigue consumiendo aquello que lo asfixia, usted vivirá asfixiado, porque no está haciendo acción de quitar eso que está delante de usted. Es tremendo, porque a veces hay voces internas que creemos que es Dios que está hablando, y resulta que es el enemigo.
Y a veces no es el enemigo, a veces somos nosotros mismos. La concupiscencia de la carne empieza a hablar y a pensar, no voy a hacer esto, no voy a ir para tal lugar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y viviendo, pensando todo el tiempo de que no voy a hacer, de que no voy a hacer, no hace. Y siempre vive diciendo, porque Dios no me cumple aquello que le estoy pidiendo, pero eres tú que no te acciona. Porque tiene que haber palabra y tiene que haber acción. De hecho, cuando vemos en el libro de Isaías, vemos la palabra de Dios que dice que hay que ser diligentemente en el temor de Jehová. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 6:10, dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu pobreza, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Porque cuando ponemos a esperar, pero con una mala connotación, usted va a empobrecer. Pero el que espera, ora. Y queda de una manera correcta de esperar: orar, buscar, moverse. Orar, buscar, moverse. Pero si usted solamente ora y se queda esperando en el sentido de que no se mueve, usted no va a ser prosperado. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 10:4-5. La mano negligente empobrecen, mas la mano del diligente enriquece. El que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Usted no puede dormir en el tiempo de la siega. Y cuando vivimos en este mundo, realmente es un día que usted puede cegar todos los días de manera espiritual, de manera física y terrenal. Usted puede cegar, pero si busca de la presencia de Dios, si se acciona en acción, tiene que haber una acción. Ore, sí, pero acciónese también, muévase. Está gordo, camine, haga cardiovascular, come de una manera sana. Está flaco, empiece también a hacer ejercicio, porque el ejercicio produce hambre. Y cuando tiene ejercicio y produce hambre, usted va a empezar a comer de una manera alimenticia sana. Instrúyase en el nombre de Cristo Jesús para su cuerpo, para su alma, para su espíritu. Cuando se nutre para su cuerpo, para su alma, para su espíritu, usted está cuidando el pueblo, el templo de Dios. Usted lo está edificando en el nombre de Cristo Jesús. Es tremendo esto. Hay que saber que cuando Dios quiere edificar nuestras vidas, quiere edificar nuestras almas, solo a través de su palabra, solo a través de su Santo Espíritu, somos edificados. Crecemos todos los días cuando hacemos así, cuando buscamos de su presencia, como lo dice Mateo 6:33, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, estamos hablando de palabra, estamos hablando de oración, alabanza, adoración, dedicación a la palabra, meditación en la palabra, y después que tiene todo tan nutrido de esa manera, usted entrega esa palabra, y cuando usted entrega esa palabra, usted recibe aquello que está pidiendo. Aquello que está pidiendo de manera carnal, de manera física, emocional, Dios se lo da, porque usted está trabajando para Dios y se está moviendo. No solamente estamos hablando de pura mera oración, estamos hablando de oración, lectura y acción. Y eso, lectura, acción y oración, produce resultados en su vida. De lo que usted quiere, de lo que usted está buscando, lo recibirá, porque está trabajando a Dios. Dios no deja al cristiano, no deja al que lo está buscando, no lo deja desamparado, lo pone siempre en lo alto. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otro. Eso me lo dice en el libro de Santiago 1:5-6. Qué bueno es cuando estamos seguros, si estamos en la rama, estamos verdes, estamos plantados como un olivo, estamos plantados verde ahí. Que si no estamos comiendo paja, estamos comiendo pasto, hablando de manera espiritual. Cuando podemos tomar de esa agua viva, como lo dice las Escrituras, el que cree en mí, como lo dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, porque está postrado en la presencia de Cristo, porque está buscando del conocimiento de su palabra, porque no solamente lo busca, no solamente lee, sino que también entregas esa palabra y recibes esa bendición a causa de lo que dice la palabra. También me dice en el libro de Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que da la palabra, certeza, convicción de fe. Y eso se corrobora con lo que viene pasando siempre en tu vida. Ahora, no estamos hablando de que no vas a tener, de que no voy a tener tribulaciones. Usted va a tener tribulaciones, pero la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por eso es que hay que tener todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted pueda corroborar en su vida cuando Dios le habla, cuando lo corrobora y lo pasa por el filtro, por la lupa de la palabra de Dios. Es bueno soñar, pero siempre corroborando con la palabra de Dios. Malo es cuando usted coloca esos sueños arriba de la palabra de Dios. En una ocasión una hermana comentaba y decía que me van a ungir como apóstol. Y resulta que la hermana no sabía casi ni leer, casi ni escribir, no sabía casi de doctrina, no sabía casi nada de la Biblia. Uno le preguntaba algunas causas de doctrina y no sabía. Yo le pregunté, ¿tú sabes de doctrina? ¿Cuánto de doctrina sabes? Vamos a hablar de doctrina de esto y no sabía. Vamos a hablar de doctrina de esto y no sabía. Vamos a hablar de doctrina no sabía. Y ella le había dicho a otros hermanos también. Y resulta que los hermanos decían, no hermano, que hoy estamos en otros días. No. La Biblia dice que si de alguno de vosotros hable conforme a la palabra de Dios. Yo quiero que usted me busque donde aparece una mujer apóstol en la Biblia. Yo quiero que me lo busque. Y si no está ahí, no puede ser. La mujer no es que no pueda hacer, la mujer no es que no pueda llegar a tener algo cargos. No es que no pueda por falta de conocimiento, porque la mujer es muy capaz, pero es solamente que Dios hizo un diseño, puso al hombre como cabeza. Y dice de la palabra que la mujer es cuerpo, el hombre es la cabeza. Es por diseño, no por cosa de conocimiento o por machismo, es porque es diseño de Dios. Cuando decimos Dios me dijo, vamos a poder hacer cosas extrañas si no estamos guiados por la palabra de Dios. Cuando Dios le hable, filtre aquello que recibió por medio de la palabra y usted corroborará si realmente Dios me dijo. Pero si no es corroborable, que por ejemplo, no, que voy a orar, Dios me dijo que orara por ese hermano. Y de repente uno le pregunta, hermana, pero ese hermano es casado. No, pero Dios me dijo que orara por ese hermano porque se iba a morir, porque él va a matar a la mujer para que yo me quede con él. O viceversa. O de repente, no, el varón. Dios me dijo que orara por esa hermana. Pero varón, esa hermana es casada. No, Dios me dijo que orara porque el varón se muriera, que yo me iba a quedar con ella. No, eso es algo diabólico. Eso es algo diabólico. Y cuando es así, Dios no le dijo nada. Eso se lo dijo fue el diablo. Para concluir esta palabra de Dios, y sabiendo que cuando habla Dios, le habla es para edificar a la vida y a las almas, y para edificar el pueblo de Dios en plenitud, y no para estar matándolo, y no para estar que le llueva fuego, como dijeron unos discípulos que le dijeron, Señor, si quieres oramos por él, para que descienda fuego así como hizo Elías. Y Dios le dijo, no sé de qué espíritu sois. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque la justicia de Dios edifica, la justicia de Dios edifica el templo, edifica tu vida, edifica tu alma, edifica a tus hijos, edifica a tu pareja, siempre es una edificación que va creciendo, como dice la palabra de Dios, hasta que el día es perfecto como la luz de la aurora. Hay que edificarse en la palabra que es Cristo Jesús. Hay que edificarse en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, hermano, siempre en su vida recuerde que la palabra, siempre recuerde, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio menospreciando la cruz. Es importante que mantenga usted puesto los ojos en Jesús, no en el hombre, no en la mujer. Sabemos que cuando usted está en una iglesia tiene que ser guiado por un pastor. Pero recuerde que él es hombre también, que él es carne y también se equivoca. Y que cuando se equivoque, no divulgue cosas. Vaya a él y dígale, varón, no me pareció esto. La palabra de Dios me dice esto. Edifique su vida, edifique su familia. Y que recuerde que cuando Dios le habla, cuando usted pueda decir, Dios me dijo, es porque es corroborable por la Biblia. Es porque hay parámetros que se pueden seguir para decir, Dios me dijo. Bueno, en el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga a todos. En el nombre de Cristo Jesús,
De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Dios me lo bendiga grandemente a todos, y recuerde que cuando Dios te habla, cuando Dios me dijo que te dijese toda esta palabra, es porque es corroborable por la palabra. Y todo lo que no sea corroborable por la palabra no viene de parte de Dios, sino viene de parte del enemigo. Mas debemos edificarnos todos los días sobre la roca que es Cristo Jesús, y siempre puesto los ojos en Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 y que Dios me lo bendiga. Bien, muchas gracias. Le damos a nuestro Dios por su palabra que hemos escuchado, y a nuestro hermano Rafael Antonio Caro Saravia, desde Caracas, Venezuela, trayendo la palabra del Señor. Muy agradecido, mi hermano, y que Dios le bendiga. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Hemos escuchado pues la preciosa palabra del Señor en esta mañana que el Señor nos ha dado.